Hola, mi nombre es Pedro Barahona y esta es mi experiencia. Soy músico profesional, me titulé de profesor de música y la verdad es que en mi caso la inclinación por las artes musicales se dio desde muy chico. En el colegio manifesté interés desde la enseñanza básica en todo lo que es la música y en específico en la batería, que era mi instrumento. Además estudié piano un tiempo cuando era chico en el conservatorio y siempre estuvo la inquietud y en el colegio vi mucho apoyo hacia mi eventual futuro como músico. Si bien no era, y hasta el día de hoy creo que no es una de esas carreras que muchos papás se ponen contentos de escuchar que sus hijos quieren estudiar, pero en el caso mío, en mi colegio sobre todo, recibí muchísimo apoyo porque ellos veían que había un talento y yo desde pequeño me di cuenta que ese talento existía y que se dirigió prematuramente hacia la batería. Fue un instrumento que me empezó a gustar desde muy chico y pude empezar a desarrollarlo en talleres instrumentales dentro del colegio. Entonces darme cuenta de que esa era, no sé si mi vocación en ese momento, pero sí un interés grande, estuvo desde pequeño. Ahora, me pasó que yo cuando era bien chico quería ser aviador. Siempre quise ser aviador, me gustaban mucho los aviones, más que la vida militar, que en ese tiempo uno pensaba conllevaba ser aviador, ser piloto de la Fuerza Aérea. Me gustaban los aviones y hasta el día de hoy me gustan. Pero al llegar a primero medio me empecé a dar cuenta que por un lado, qué cosas de la aviación realmente me gustaban. Y segundo, cuánto me gustaba la música, cuánto me gustaba el hecho de estar tocando, el hecho de estar involucrado en asuntos que tuvieran que ver directamente con la música. Así que pasó el tiempo y llegué a cuarto medio y la verdad la decisión fue difícil porque no había apoyo familiar. Y en primera instancia entré a estudiar ingeniería electrónica. Estuve justamente en la Universidad Santa María, de las cuales tengo los mejores recuerdos, muy buenos años de mi vida los pasé ahí. Y me dedicaba a lo de la batería en forma paralela. Estudiaba, me pagaba yo mismo clases particulares, me pude comprar mi propia batería en ese tiempo, entonces estuve dedicado a eso. Pero llegó un momento en que ya eh, esta pasión o vocación fue mucho más fuerte y terminé retirándome de la Universidad de Santa María y ya tenía un nivel en la batería suficiente como para dedicarme a dar clases. Y en ese tiempo empecé formalmente ya a ofrecer clases particulares de batería, luego en algunas academias y llegando el año 2000, 10 años después de haber salido del colegio, entré a estudiar pedagogía en música. Y eso fue un poco para formalizar este interés por la batería y también por la enseñanza de un instrumento musical. Y seguí perfeccionándome de manera particular, privada, con profesores el aspecto de la batería, pero entré a estudiar pedagogía a una edad que no es muy convencional, aunque tenía varios compañeros del curso que era su segunda carrera y por las mismas razones habían entrado a estudiar una carrera que supuestamente era más rentable y qué sé yo. Y a la vuelta de un tiempo se habían dado cuenta que ya no podían con esto que los apasionaba tanto, que era la música. Fueron muy buenos los momentos como estudiante de pedagogía en música, y si bien yo no estaba estudiando batería ahí, pero estudiar música y desde una perspectiva más amplia que solamente la batería fue muy bueno. Además que puedo decir que en ese tiempo vine también a cimentar mucho de lo que es mi actual profesión o a lo que me desempeño en el ámbito de la música, que es la docencia. Enseñar, pero no en un colegio, sino que enseñar mi instrumento. Aprendí muchísimo sobre pedagogía, sobre buena pedagogía musical, y eso me ha servido hasta el día de hoy un montón. Tal vez en mi caso, que entré a estudiar esta carrera como segunda carrera, y ya un poco más de edad que mis compañeros, si algo se me hizo difícil fue que, bueno, entré a estudiar el mismo año que me casé, lo que es muy bueno, pero al mismo tiempo es bien desafiante en términos de horario, con mi esposa también estudiando en ese tiempo, y también con horarios que diferían un poco de los de mis compañeros, porque mis compañeros, entre que se dedicaban solo a estudiar, muchos de ellos, yo tenía que estudiar y trabajar, entonces en ese sentido pudo ser un poco complejo, pero la verdad es que Dios me ayudó ahí que todo anduviera en orden y bien. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos de compañeros y del ambiente en la Universidad de Playa Ancha, que fue donde yo estudié. Fue un muy buen lugar para mí para estudiar. Hoy me dedico a dar clases de batería, me dedico a ser sesionista, eso es tocar con personas que me contratan para tocar. Hago grabaciones,
tengo el auspicio de varias marcas en lo que yo me dedico, entonces tengo que hacer demostraciones y cosas de ese tipo. Y además me dedico a trabajar en una iglesia, y eso es algo que me gustaría contarles, que uno de repente piensa en cuarto medio, sobre todo que uno tiene que escoger, pero justo aquello a lo que se quiere dedicar, como que no existiera nada más en la vida. Y resulta que uno con los años y muchas veces con la experiencia de vida se va dando cuenta de que hay otras cosas que también son interesantes. Tengo un alumno que es baterista, que se dedica a la batería profesionalmente, y resulta que ahora último ha descubierto que le encanta la jardinería y le gusta hacer jardines, y está trabajando también en eso, y sobre todo en estos tiempos que ha sido un poco compleja la cosa para los músicos que se dedican a tocar, que con esto de la pandemia y de la crisis social en Chile ha estado bien difícil el trabajo para ellos. En mi caso, lo desafiante de mi trabajo es el congeniar horarios. Muchas veces, sobre todo si uno quiere tener una vida familiar, tiene que pensar muy bien a qué se va a dedicar en esto de la música, porque puede pasar que de repente por irse con una banda y estar tocando y andar de gira, el tiempo familiar empieza a ser escaso, y la verdad es que eso es algo con lo que nosotros aquí en mi casa con mi esposa hemos conversado mucho y hemos tomado decisiones que no nos afecten en la vida familiar. Y por supuesto en encontrar trabajo como músico es otra cosa que puede ser desafiante, porque la música no siempre es muy bien vista, entonces hay veces que no es muy bien remunerada tampoco, pero Dios es bueno y me ha permitido desarrollarme en buena forma. Tengo contacto por esto de la música con gente de muchas áreas, y sobre todo al tener alumnos, he tenido alumnos que son de todo. Tengo alumnos que son médicos, alumnos que son he tenido alumnos que son abogados, alumnos que han trabajado vendiendo en Falabella, otros alumnos que son estudiantes, alumnas que son dueñas de casa o que trabajan, qué sé yo, de todo. He tenido un tremendo abanico de gente con la que estaba en contacto por el hecho de ser profesor de un instrumento, pero además he podido estar en contacto con gente vinculada al mundo de las artes, de otras áreas, que no solamente son la música, danza, teatro, y eso ha sido también muy bonito. Y también trabajo con personas vinculadas al servicio social, con los cuales hemos podido llevar música a lugares donde las artes no siempre son fácilmente accesibles. Y la verdad es que cuando estudié la primera carrera era difícil un poco pensar en qué iba a pasar a futuro, en especial en mi caso, que había mucho de mi corazón que estaba en otro lugar. Pero cuando me dediqué ya a estudiar pedagogía en música, creo que en mi caso yo ya sabía un poco a lo que iba, porque yo estaba dedicado a la música. Entonces, en el fondo quería que pasara rápido el tiempo de la universidad, estudiar pedagogía, porque quería luego poder dedicarme solamente a hacer lo que a mí me gustaba, que era la música. Y bueno, en eso he estado, junto con el trabajo de la iglesia, que me encanta, un trabajo de tipo pastoral. Y la verdad es que esas dos cosas, puedo decir tranquilamente, que llenan mi corazón, llenan mi vida. Y uno se da cuenta con los años de que por más que a uno le digan que ganar mucha plata, eso es lo que hace feliz, al final no, son otras cosas las que realmente dan sentido a la vida, felicidad. Y bueno, aquí estoy compartiendo con ustedes mi historia, así que no se casen con una sola cosa. Tal vez puede gustarles mucho la arquitectura, pero a lo mejor junto con la arquitectura también les gusta el fútbol. A lo mejor alguien dice, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tal vez ver cuál es la más fuerte y no perder la otra. Es muy bueno esto de tener una mente en donde quepa más de una disciplina a la cual uno pueda dedicarse, y también de verdad en el corazón amar. Un abrazo para todos.